Vamos a ver cómo realizamos un análisis del balance. Bien, vamos a realizar esto en varios vídeos. En este primer vídeo vamos a ver el fondo de maniobra y el working capital o las famosas llamadas las NOF, necesidades, necesidades operativas de financiación. Vamos allá. A ver, para cuando nosotros analizamos un balance, nosotros podemos decir que tenemos varios objetivos o que lo que estamos buscando es una respuesta a las siguientes preguntas. ¿Está la empresa capitalizada? ¿Cuánto capital necesario necesita la empresa para estar saneado? ¿Se podrán atender las deudas de corto plazo? ¿Suficiente el fondo de maniobra? ¿Tiene capacidad la empresa para asumir las deudas adicionales? Es decir, para hacer una ampliación y muchas otras preguntas que también podríamos encontrar y que la respuesta nos la tiene que dar el análisis del balance. Tenemos un par de herramientas muy potentes para, para analizar el balance. Tenemos las NOF o Working Capital y también el fondo de maniobra. Vamos a empezar con el Working Capital. ¿Qué es el Working Capital? ¿O qué son las NOF? Depende de terminología española o inglesa. Pues el Working Capital es el dinero que nosotros necesitamos para el día a día. ¿Cuánto dinero, cuánto cash necesitamos para que la empresa pueda seguir funcionando? Mm, Son los fondos que nosotros necesitamos para que las operaciones de la empresa se puedan llevar a cabo. Es decir, nosotros compramos unas materias primas, tenemos unas existencias y eso se paga y no se paga del aire. Hemos de saber cuánto necesitamos y los clientes nos van a pagar una vez hayamos vendido esas existencias al cabo de muchos días. Pues, ¿cuántos días tardan? Eso será ir sumando, sumando, sumando y tendremos un pack que lo formarán los clientes, las existencias y la tesorería. Por aquí tendremos un pack. Esto será todo el dinero que nosotros necesitamos, que lo hemos de convertir en cash. Y por otro lado, tenemos el dinero que nosotros hemos de pagar. ¿Y cuál es ese dinero que tenemos que pagar? Son los proveedores. Y a priori, los tenemos que pagar cuando compramos. Pero tenemos una financiación. Es decir, por parte de los proveedores obtenemos una financiación cuando decimos, pagamos a 30 días. Pues, ¿qué estás consiguiendo? Que te financien 30 días. Por la cara te están financiando. Luego tenemos otros pasivos que les llaman pasivos espontáneos, que no tienen coste, que también nos ayudan a financiar. Ah, sí, ¿cuáles? Pues no, Hacienda. Hacienda nos está financiando. ¿Estás tonto? No, no estoy tonto. Hacienda te está financiando. ¿Por qué? El IVA, el famoso IVA. ¿Qué es el IVA? Pues el IVA es un impuesto que tú repercutes a tus clientes para dárselo después a Hacienda. Tú, una vez lo has cobrado a tus clientes, se lo pagas a Hacienda cuando se lo pagas. Si haces declaraciones trimestrales, tú lo has cobrado hoy y tardas 2 o 3 meses a pagarlo. Y estás recibiendo una financiación pequeña, pero la recibes. ¿Qué otra financiación recibimos de estas sin coste que nunca paras? Ah, pues la seguridad social. ¿Qué me va a financiar a mí? Pues sí, te está financiando. ¿Verdad que tú estás pagando a los trabajadores a final de mes? Sí, les pagas por el trabajo que han realizado los 30 días anteriores. Pero a los trabajadores hay un coste adicional, que es el coste de seguridad social, que tú no lo pagas a final de mes, lo pagas un mes después. Pues obtienes 30 días de financiación extra de la seguridad social. No los has de pagar cuando lo deberías de pagar. Son los pasivos espontáneos o los otros pasivos. Es decir, resumiendo, ¿qué tenemos aquí? Las NOF son la caja necesaria más los clientes más las existencias, es decir, tesorería, clientes y existencias, y a esto le restamos los proveedores y otros pasivos espontáneos.
resumiendo y afinando mucho, la tesorería en una empresa de tender a cero y los otros pasivos espontáneos han de ser insignificantes o muy pequeños, con lo cual, simplificando, tendríamos que las no son clientes más existencias menos proveedores. Bien, ya vamos acotando todo esto. Tenemos en el balance nosotros tenemos distintas partidas. Tenemos el activo circulante y el pasivo espontáneo, que lo podemos llamar, que son los proveedores, cuentas a pagar, impuestos debidos, gastos a pagar. Es decir, los impuestos que hemos comentado, el IVA o la seguridad social. Y todo esto se ha de financiar de alguna manera. Hay una parte que se financia con las NOF y aquí tendríamos unos cuadritos que nos vienen a resumir cómo, qué equivalencias tiene todo esto. Es decir, tenemos el activo no corriente. El activo no corriente, recordemos que era. El activo no corriente son los inmovilizados. Es decir, podría ser el inmovilizado material, máquinas, vehículos, etcétera, etcétera, y el inmovilizado intangible, los programas informáticos que usa la empresa. Pues todo este activo no corriente se financia con deuda y capitales propios. Cuando tú montas una empresa, tú aportas unos capitales propios para arrancar la empresa, es decir, comprar las máquinas, el mobiliario, todo lo que necesitas para que la empresa pueda ponerse en marcha. Si que no tienes suficiente capital propio, recurres a capital ajeno a largo plazo, que sería la deuda. Y todo lo que es el activo corriente se ha de financiar con el pasivo corriente, es decir, lo que tú compras se ha de financiar con lo que tú vendes. Esto es lo que nos dice la teoría. Después que tendremos que las NOV no, son decisiones del día a día, no hay unas decisiones a largo plazo, son políticas más operativas del día a día, de cómo funcionamos. Se producen cambios en el working capital dependiendo de dónde hacemos nuestros cambios, es decir, cambios en política de créditos a clientes, política de pagos, política de inventarios, política de proceso de producción. Todos estos son cambios que afectan al working capital. Y están directamente relacionados con las ventas, es decir, si crecen las ventas, el NOF es creciente, vamos a asimilar. Si vendemos más, ¿qué va a pasar? ¿Dónde tenemos nosotros lo que vendemos? En existencias. ¿Y de existencias a dónde va? A clientes. Pues habrá subido el importe de clientes. Y paralelamente, cuando nosotros vendemos existencias, tenemos que comprar para tener las existencias mínimas, con lo cual las NOF habrán crecido. Si son ventas estacionales, pues las NOF serán estacionales. ¿Qué caja hemos de usar para calcular las NOF? Pues la caja que nos fuera al balance o la necesaria para las operaciones, dependiendo del momento. La necesaria, pues utilizaremos la caja cero o caja mínima para las operaciones. Y si tenemos crédito, si la empresa recibe créditos, pues la caja de balance. Tenemos también, ahora ya una vez ya hemos definido y aclarado cómo funcionan las NOF, pasamos ya al fondo de maniobra. ¿Qué es el fondo de maniobra? Pues si hemos hablado de que las NOF eran las necesidades a corto plazo, el fondo de maniobra sería a largo plazo. Una cosa es el cortito, las NOF, entonces el largo. El fondo de maniobra serán los fondos los fondos que tenemos disponibles para financiar las NOF una vez ya hemos financiado el inmovilizado. Es decir, ¿qué he dicho antes? Hemos montado una empresa y hemos buscado unos capitales, hemos aportado unos capitales, el capital propio. Con esto hemos pagado todas las máquinas, todo lo que necesitamos para arrancar. Lo que nos sobra serán los fondos que tenemos disponibles para financiar a las NOF. Con los recursos permanentes es con lo que financiaremos al activo no corriente. Y los fondos que sobren serán los que nos permitirán financiar a las operaciones. Es decir, el fondo de maniobra, que es recursos propios más deudas a largo plazo menos el inmovilizado neto. Recordemos que en el pasivo teníamos el no corriente, que era la deuda a largo plazo,
y el corriente era las deudas a corto plazo. Pues si juntamos el patrimonio neto o recursos propios y le sumamos el pasivo no corriente o deuda a largo plazo y le restamos de aquí el inmovilizado o pasivo no corriente, obtendremos el fondo de maniobra. ¿Qué más tenemos? Hemos de tener presente que el fondo de maniobra es un concepto de pasivo, es una fuente de fondos. Los componentes del fondo de maniobra que hemos dicho es que eran los recursos propios, las deudas a largo plazo y el activo corriente. Esto acostumbra a ser bastante estable, no está todo el día subiendo y bajando, no es muy volátil, puede ser muy estable. No estás cada 3 días comprando máquinas y te sube el activo no corriente, no, esto no. Forman parte de la estructura financiera y solo cambian por decisiones estratégicas. Un fondo de maniobra elevado significa que hay una estabilidad financiera en la empresa. ¿Por qué? Porque tendremos recursos sobrantes, recursos propios los recursos de estos que tenemos a largo plazo que nos permitirán financiar las operaciones diarias de la empresa. Los números más significativos, ¿cómo los podemos identificar? Pues mediante las principales inversiones, principales fuentes de financiación, y es importante trabajar para poder detectar todos estos movimientos con un balance resumido. Y ahora vamos a ver las NOF versus el fondo maniobra. NOF, como hemos dicho, son fondos para las operaciones el día a día. Y el fondo maniobra, los fondos a largo plazo. Es decir, centrémonos, NOF corto plazo, fondo maniobra más a largo plazo. Las NOF se han de financiar con el fondo maniobra. Si el fondo maniobra es menor que las NOF, pues tenemos un problema. Tenemos un problema y lo hemos de solucionar. ¿Cómo se acostumbran a solucionar? Pues yendo a buscar créditos, es decir, recursos ajenos. Cuando el fondo de maniobra es mayor que las NOF, tenemos un excedente de tesorería y es lo que se busca, tener excedentes de tesorería. Si no, mal. Y ya para acabar con las NOF y el fondo de maniobra, hemos de tener muy presente que si una empresa necesita dinero, ¿por qué es? Porque han crecido sus NOF y paralelamente su fondo de maniobra ha bajado, o las dos situaciones a la vez. Es muy importante estar constantemente viendo cuál es la evolución tanto del fondo de maniobra como de las NOF. La distinción entre NOF y fondo de maniobra es muy importante poder detectarlo para poder adelantarnos a los posibles problemas que puedan surgir en una empresa. Si tenemos poco fondo de maniobra, pues hemos de reclasificar o replantear la empresa porque hay algo que no estamos haciendo bien. Y si tenemos un exceso de NOF, es decir, tenemos muchas necesidades, pues algo falla. No hemos de tener un exceso de necesidades, hemos de tener lo justo y necesario. Pues ya habríamos acabado esta primera parte.